Hola, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver otra clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver sobre qué es el juicio. Dentro de la filosofía tenemos algunos conceptos, y entre ellos uno de los más importantes, que es el juicio. El juicio es el que nos da a todos los seres humanos la capacidad para generar un juicio o tener una idea sobre algo. El juicio viene a afirmar o negar a través a través de una expresión. Esta expresión lo hacemos de forma que podemos visualizar a través de una idea o de una afirmación algo de lo cual nosotros podemos emplear. Cuando negamos o afirmamos algo, tenemos que la capacidad de elaborar un juicio, que consiste en la composición sistemática y coherente de los conceptos con un sentido propio. El juicio se propone de la relación y la comparación de conceptos o ideas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando son compatibles, afirmamos algo, y cuando no son compatibles, negamos algo. Aristóteles define el juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Al juicio lo podemos llamar también como proposición, cuando forma parte de un racionamiento y anunciación cuando es su expresión verbal. Entonces, podemos eh, expresar que viene siendo el sujeto, es el concepto de quién se predica. También tenemos que la cópula es el elemento relacionador y el predicado lo que se dice del sujeto. En algunas representaciones, y tenemos para ello la clasificación de los juicios, algunos de ellos por la cantidad, otros por individuos, entre ellos tenemos los particulares y tenemos en algunos también, eh, lo definimos y lo representamos según cantidad, cualidad, modo, relación y relación con el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Ante todo, representando lo que es el sujeto por la S y el predicado por la P. El juicio puede adquirir doble forma. La S es P, que viene siendo igual a un juicio afirmativo, como por ejemplo, la filosofía es apasionante. La S no es P, es igual a juicio negativo, entonces como por ejemplo, la dignidad no es negociable. Entonces, visto esto, podemos identificar la clasificación de los juicios. Por la cantidad tenemos los universales, que se refiere a todos los individuos. Y también tenemos los particulares, que se refieren a algunos objetos sin llegar a la totalidad. Por la casualidad, afirmativos, que se expresa la compatibilidad en el sujeto y el predicado, y los negativos, que expresa la incompatibilidad entre lo que es el sujeto y el predicado. Entre todo, también podemos definir que por su propiedad fundamental, la adecuación a la realidad, tenemos que en esta parte podemos entender que los verdaderos acordes a la realidad, como por ejemplo cuando está lloviendo, y lo que no son acordes a la realidad, cuando el sol está muy fuerte y no está lloviendo.
Por su comprensión, el juicio analítico, el predicado se encuentra en el sujeto. La caja es cúbica, ¿sí? Como estamos viendo en la pantalla. El juicio sintético viene a expresar también lo que es la parte lo que es la parte de la realidad. Y esto lo hace como un juicio sintético, que el predicado nos trae el contenido del sujeto. Entonces, aquí es donde viene la fundamentación. Y la fundamentación me dice que por su fundamentación a priori, antes de la experiencia sensible, la comida huele rico y a posterior, después de la experiencia sensible, la comida estaba rica. Entonces, en algunas proposiciones, nosotros podemos expresar a lo que es algunos sentidos, sentimientos, y es por ello que el juicio se cataloga como un raciocinio o una idea o una expresión de algo. Dentro de lo que son la parte de las proposiciones categóricas, tenemos un gráfico donde nos expresa claramente lo que lo que contemplamos como subalternos y sus contrarias o contrarias. Y esto lo hace de forma que, por ejemplo, el A y el I son subalternos, al igual que el E o el O en el primer caso. Están identificadas en el gráfico por lo que es A, E, I, O, U, y es por ello que lo expresamos de esta manera. En cada uno de estas expresiones categorizadas en el gráfico que vieron anteriormente, tenemos que para ellos se identifican. Por lo tanto, no es sencillo, tienen sus reglas, las cuales son dos. Dos proposiciones contrarias pueden ser al mismo tiempo o ambas verdaderas. Pero si ambas son falsas, entonces la expresión dice aquí que si A es verdadero o es falso, y si es falso, la I obligatoriamente es verdadera. Entonces, dos proposiciones contrarias pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero si ambas son falsas. ¿Esto qué quiere decir? Como por ejemplo, tenemos que dice que A, E no pueden ser verdaderas ambas, pero A, E sí pueden ser falsas ambas. Entonces, cuando hablamos de proposiciones subcontrarias, no pueden ser al mismo tiempo falsas si ambas son verdaderas. No pueden ser. Lean muy bien cuando hablamos de este tipo de expresiones, porque nos suelen confundir, y que las subalternas, si la universal es verdadera, también también lo es la particular, pero no viceversa. Si la subalterna particular es falsa, también es lo es la universal. Y tenemos allí dos gráficos que podemos visualizar que a la simple vista nos indica cuando es verdadero y cuando es falso. En conversaciones y equivalencias de proposiciones, hasta el momento solo ha determinado la verdad y la falsedad de los sujetos, las proposiciones opuestas para determinar la verdad o la falsedad. Allí podemos nosotros identificar como por ejemplo los predicados son proposiciones afirmativas, como por ejemplo que podemos afirmar algo donde decimos que los hombres, ¿verdad? Son carnívoros o todos los hombres son carnívoros. Entonces, en particular, puede ser un predicado particular. Entonces, los predicados son proposiciones negativas si se consideran universales, como por ejemplo, ninguna mujer es tonta. Viene siendo
el predicado viene siendo tonta, que será un predicado universal. Es decir, que nosotros no podemos afirmar algo de forma general porque podría considerarse falso. Entonces, entendemos por conversión al intercambio de sujeto y predicado de un juicio. Como quien dice, la conversión simple de ambos símbolos con la letra S y el intercambio del sujeto y predicado sin alterar la cualidad por cantidad. Entre algunos aspectos tenemos que lo que nos explican a través de lo que son la clasificación de los juicios, que por cantidad podrían ser universal, particular y singular. Y cada uno de estos tipos de juicios nos da mediante la creación de pensamientos, ideas y transforman nuestra realidad. Es decir, a medida que nosotros vamos ejerciendo nuestra capacidad para pensar, también vamos ejerciendo nuestra capacidad para hacer juicios. Entre lo que son las proposiciones, ven diciendo lo que es un juicio, una oración con un valor referencial. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la representación de la equivalencia de las proposiciones, donde A es universal, E también es universal y O son particulares. Los principios lógicos vienen siendo lo que es la identidad que afirma todo, afirma algo tan general como todo objeto es idéntico a sí mismo. Es decir, en cada uno de estos aspectos podemos declarar que en cuanto a las proposiciones, cada una de ellas se identifican de forma bastante clásica, como por ejemplo, en referencia de ellos, tenemos es que se manifieste mejor lo que son las ideas de tal forma que las proposiciones podrían generarse, eh, podrían generarse y intervenir con derechos propios a la lógica. Entre ellos tenemos allí una clase de conectivos lógicos. Cuando nosotros conversamos o redactamos alguna carta, tenemos la capacidad de poder enlazar o decir, bueno, yo puedo redactar a través de una oración y entre ellos existen dos tipos, los monádicos y los binarios. Entre ellos tenemos la diferenciación de cada uno, donde dice que los monádicos se agregan a una proposición atómica para formar una molécula y el binario unen dos proposiciones atómicas y los términos de enlace son o sí, o solo sí, o sí entonces. Entonces, aquí es donde nosotros podemos realizar lo que son las conexiones. Como por ejemplo, yo puedo decir, amaneció, sí, sí, sí son las 7, ¿verdad? Amaneció, sí son las 7. Entonces yo hice una conexión. O me voy al colegio, sí, solo si no llueve. Entonces, es decir, yo estoy haciendo una oración y estoy incluyendo lo que son algunos conectores. Este tipo es, como quien dice, este tipo de definiciones, sí los vemos en algunas materias como lenguaje y también se ven como en materias como matemáticas, donde nos indican cómo nosotros podemos realizar algunas proposiciones y enlazar y poder realizar una buena redacción para expresar lo que es una idea. En algunos de ellos tenemos como los condicionales, los bicondicionales y la negación, donde nosotros negamos lo que es la proposición. Por eso es que se le dice que son las variables proporcionales
que vienen siendo símbolos para identificar lo que es una proposición. También podemos explicar que cuando la palabra toma forma como proposición es cuando damos paso a la lógica clásica, ¿sí? Entonces, los temas de esta clase, los temas de esta clase son referente a lo que es el juicio, ¿sí? Y se encuentra en nuestra vida diaria, puesto que en alguna oración que hablamos o escribimos o simplemente tenemos una conversación con algún familiar o amigo, incluso cuando expresamos alguna idea a nuestros profesores. Entonces, espero que estas definiciones pueda haberle dado una explicación para poder entender lo que es la parte de la lógica referente a lo que es el juicio. Y es cuando nosotros podemos utilizar o a través de una conversación, una interrogación no definitiva. Y aquí vamos a dar paso a lo que es la clasificación en sí de lo que son los tipos de juicio o la clasificación de los juicios. Como le decía anteriormente, es por cantidad, cualidad, modo, relación y en relación con el objeto. En este aspecto tenemos lo que son algunos elementos que nos van a ayudar a comprender de forma más práctica lo que es la clasificación de los juicios. Entre ellos tenemos los universales, que el número de individuos de juicio abarca lo que es universal. Lo que se afirma se niega en todo conjunto de individuos comprendidos en el universo del juicio donde cada hombre es mortal, como por ejemplo decimos que los hombres son mortales y que, por ejemplo, una gallina no, o sí. Entonces, allí podemos afirmar que, como por ejemplo, tenemos algunos juicios y en algunos de ellos podemos decir, como por ejemplo, tenemos los universales, el ejemplo que decíamos anteriormente, decía todos los seres humanos son terrícolas. Ese es otro ejemplo de un juicio universal. Particular, también tenemos otro ejemplo que se puede decir que algunos seres humanos son urbanos. Esto porque también tenemos entre ellos lo que son los singulares, ¿ok? Dentro de los singulares tenemos particularmente algunos que podemos decir nosotros referente a lo que estamos conversando y referente a lo que estamos explicando. Y se puede decir que puede ser verdadero o falso si son singulares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede ser verdadero o falso que Aristóteles es el mejor filósofo, tanto que convirtió lo que es la filosofía en un idealismo. También podemos decir que Kant convirtió a la filosofía en un idealismo. Es decir, por ejemplo, tenemos dos proposiciones allí o dos juicios explicados. Ahora, pasemos a otra clasificación del juicio, donde nos dice que es por casualidad, donde vamos a afirmar lo que nos explica a través de lo que son los afirmativos, que establecen la compatibilidad entre el sujeto y el predicado, como por ejemplo
los ejemplos que tenemos en la pantalla, y así como también podemos decir la guerra es violenta. También tenemos los negativos, que establece una incompatibilidad entre el sujeto y el predicado, como por ejemplo el calor no es frío. Entonces, aquí vamos a ver algunos juicios donde tenemos también lo que es la capacidad de explicar cada uno de ellos como los juicios problemáticos, que expresan la posibilidad e indican algo puede ocurrir o conocerse, como por ejemplo, tal vez salga victoriosa. Y estos ejemplos que tenemos en la pantalla, como que es posible que llueva en la tarde, el cáncer puede ser originado por un virus, y algunos otros ejemplos que tenemos de lo que son los juicios por modalidad, tipos problemáticos. También tenemos lo que son algunos de ellos como los juicios asertivos o asertóricos. Estos los identificamos porque anuncian un saber subjetivo, la opinión o sentir de cada ser humano. Es decir, que puede ser puesto en discusión por otro juicio, como por ejemplo, la música clásica es aburrida. Y allí podremos ver podemos ver lo que son algunos otros ejemplos, como que la tortura es mala, 100 años de soledad es el mejor libro que he leído, las pinturas de Picasso no me gustan. Y pasemos a lo que son los juicios apodícticos. Ellos expresan lo que es una certeza, una necesidad de conocimiento, como las leyes de la matemática o la física, como por ejemplo, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Oh, entonces allí tenemos lo que es un juicio apodíctico. También dice que esto aplica no solamente a matemática y física, sino que también a otras ciencias. Allí, como pueden ver, tenemos otro ejemplo donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los teoremas de Pitágoras: a mayor profundidad en el mar, mayor presión. Entonces, pasamos a lo que es por su relación. Aquí tenemos los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Los categóricos anuncian una verdad, una afirmación absoluta, como por ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar. Es como que decir, anuncia la verdad del conocimiento y puede ser universal, particular, afirmativa o negativa. Entonces, esta parte nos da que, por ejemplo, otro ejemplo, ningún hombre vuela, algunos humanos, nos dice que algunos humanos son irracionales. Entonces, en algunos también tenemos los hipotéticos. Los hipotéticos expresan una condición de posibilidad de cualquier cosa, relaciones entre causa y efecto. Como por ejemplo, si te dedicas, triunfarás. Entonces, si ustedes estudian, sacan buenas notas. Entonces, si estudias, podrás resolver los ejercicios. Si baja la temperatura, hará frío. Y si llueve, la siembra será buena. Entonces, esos son hipotéticos. Damos paso a lo que son por disyuntivos, ¿sí? Juicios disyuntivos, que fija una doble múltiple posibilidad como la solución a un planteamiento. Esto, como por ejemplo, expresa una doble o múltiple posibilidad, como por ejemplo los gobiernos pueden ser justos o injustos. Y esto nos da paso a que por
algunos ejemplos que vemos allí y que no antes de determinar que pueden ver los ejemplos y por último, de acuerdo con su relación con el sujeto, tenemos también dos tipos más en en la clasificación de los juicios, que esto se nos hace a través de, como por ejemplo, tenemos acá, en el que nos dice que de acuerdo con su relación, el sujeto hace juicios de hechos, que este se refiere a lo fáctico, a los hechos reales relacionados con la experiencia y la observación, como por ejemplo los volcanes erupcionan. Los juicios de valor no describen una realidad, sino que valoran un hecho o una acción. ¿Esto qué quiere decir? Como por ejemplo, esa novela es aburrida. Entonces, una vez terminados acá, vamos a culminar diciéndoles que, bueno, tenemos eh, un largo proceso de estudios, el cual ustedes pueden valorar y todo el conocimiento que se les brinda y obtener excelentes resultados a través de sus calificaciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que puedan realizar, ver toda la clase y realizar las actividades dejadas en las tareas de la plataforma de Educar. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan feliz inicio de semana. Bye bye.